perdón, perdón. Está grabando a pedido de Jocelyn, gracias por recordarme. Disculpen la mala memoria. Así que voy a grabar un poco la pregunta de Rocío. Rocío me plantea si se hace el relato y después la crítica o se hace el relato y dentro del relato las críticas. Y lo que le planteé como respuesta es que se hace el relato desde la perspectiva cognitiva, por ejemplo, o psicología social clásica, se hace el relato con su lenguaje, con su estructura, y después se le realiza una crítica de alguna de las otras tres perspectivas que vimos en la segunda unidad. Una solamente, no tres, porque eso lo habíamos acordado la semana pasada, ahí tuve un acto fallido. No sé si eso te aclara, Rocío. Sí, profe, me aclara ese aspecto, gracias. Perfecto. Y en relación a lo que pregunta María Fernanda, son 4 relatos y cada uno de esos relatos es con alguna de las 4 corrientes, entendiendo que el posmodernismo ustedes lo pueden escribir desde una perspectiva feminista, socioconstruccionista o constructivista, y hacer una crítica desde las otras perspectivas. Así que serían 4 relatos, uno de la psicología social clásica muy emparentada con la psicología cognitiva, otro con el psicoanálisis, otro con la psicología comunitaria y otro con alguna de las 3 perspectivas posmodernistas. ¿Han encontrado que está medio difícil el trabajo? Sí. Ustedes respondieron rápido. Profe, Sí, Camila. pasa que estábamos conversando en el grupo del curso ¿Ya? y varias compañeras, incluyéndome, hay varias complicaciones con el trabajo y Expónganla. estábamos hablando que si podría, está complicada la cosa como dice la María Fernanda, que si podría cambiar la fecha. ¿Para cuándo? Ahí no sé, ahí no hemos conversado eso. Ojalá pudiéramos conversarlo, no sé. Es que yo les decía el 23, porque si les digo el 30 van a tener que juntarse en su semana, como dijo una compañera por ahí, de descanso entre comillas. O la querrían incluso para después, para la semana del 6. Yo no tengo dificultad, el tema es que si es para el 6, el trabajo de la tercera unidad les va a caer muy encima. Van a estar entregando uno y empezando a hacer el otro. Igual, hola, profe. Igual la otra pregunta era hacerlo en la semana de receso, entregarlo en esa semana. Pues en mi caso yo no tengo problema. Yo no sé si alguien tiene problema en entregarlo en esa fecha. Entonces, o sea, semana de receso es semana de hacer trabajo atrasado, parece. Es que ya hay otra asignatura en que hay que entregar un trabajo, de hecho, de vuelta de la semana de receso. Entonces igual voy a tener que ocupar mi semana de receso para hacer ese trabajo. Si a ustedes les conviene, a mí no me cambia mucho mi itinerario de revisar cosas. Yo no tengo dificultades. Solo lo decía por su propia sanidad mental. Pero si creen que es una buena fecha, ¿les parece fecha de entrega hasta el día domingo 30? Domingo 30. Hay varias que dicen que sí. Es que sí, porque al fin y al cabo es como un plazo máximo. Si al final uno lo termina antes, lo envía antes nomás. Ya.
Lo que sí no les podría entregar la nota el 31. Ahí sí. Ah, no, pues. Ah, no. Ya lo tomaron como acuerdo. No como propuesta, ya. Sí, está Me quedó compleja. claro. Me quedó claro. Entonces, el 30 de agosto entrega. Gracias, profe. Ya. Y dentro de el trabajo propiamente tal, porque me dijeron que habían varias complicaciones, ¿la complicación principal era la fecha o también en el contenido del trabajo? Porque sé que le estoy pidiendo quizá un desdoblamiento mental de escribir en una forma y criticarlo de otra. Profe, una pregunta. Victoria. eh, Cuando uno va a hacer la crítica al relato que vamos a hacer, ¿Mm? la crítica puede ser como por parte de nosotros, no necesariamente yéndose con las críticas como establecidas que hay. O sea, por parte de ustedes, pero utilizando alguna perspectiva. O sea, ustedes me plantean, nosotros desde el feminismo planteamos X cosas, perfecto. Voy a entender las coordenadas de donde se están planteando. Ahí ya. Gracias. Ya. Profe, Tiara, entonces serían 4 relatos y 4 críticas. exacto, una crítica por relato. Y tiene que Plan- ser, las 4 críticas tienen que ser de todas las corrientes que vimos. Exactamente, una crítica, o sea, un relato desde lo cognitivo con alguna crítica de las otras corrientes, un relato desde lo comunitario, desde las otras corrientes, un relato desde el psicoanálisis con una crítica a las otras corrientes y desde alguna de los tipos de posmodernismos que vimos, porque hay muchos más, está el decolonialismo, la epistemología desde el sur, la narratividad como que va por sobre o que lleva, o es un socioconstruccionismo radical que le dicen. Hay más perspectivas, yo solo les planteé tres, que además son como las que más antiguas, por así decirlo. Y en Ya, cualquiera profe. de esas tres, con una crítica al otro lado. Ya. Perfecto, Tiara. Yo como consejo, yo sé que uno normalmente en los trabajos en grupo, si tiene 4 preguntas y son 4 integrantes, dice, ya yo hago la 1, otra persona hace la 2, otra la 3, otro la 4. Quizás es más fácil para este trabajo que implica un poco de doblamiento, o sea, pensar con la izquierda y derecho del cerebro y que los lados en vez de coincidir se critiquen. Quizás sería mejor que, por ejemplo, el relato lo escribiera una persona y la crítica a otra persona. Para manejar bien los elementos del relato y que no en el relato aparezca la crítica, que es algo que pasa subyacente a todos, si no me gusta un modelo. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿O quedamos claros con lo del trabajo? Ya, entonces para resumir, el trabajo queda para el día 30 de agosto. Son 4 relatos basados en las 4 corrientes principales que hemos visto de la psicología, con una crítica posterior desde alguna de las perspectivas. Esa perspectiva puede ir
desde su propia visión, planteando desde qué punto se están parando, si lo van a hacer desde el feminismo, si lo van a hacer desde el Maturana, si lo van a hacer desde Yergen, si lo van a hacer desde el psicoanálisis, de la psicología comunitaria. Estoy diciéndome desde dónde se van a plantear hacer la crítica, pueden hacerla desde lo que les parece a ustedes, no hay problema en eso. Siempre y cuando el lenguaje sea coherente. Y eso creo que hasta ahí serían como las instrucciones. Y bueno, por ejemplo, un grupo me escribió hoy día en la mañana haciéndome preguntas. No sé si fue hoy día en la mañana o fue ayer, la verdad, pero me hicieron preguntas y lo clásico, o sea, cualquier consulta tengo abierto el mail excepto el fin de semana, así que si veo la pregunta la intentaré contestar lo antes posible. Si no hay más preguntas del trabajo, vamos a pasar como a la parte de la clase sincrónica, asincrónica que les mandé, o sea, la introducción al mundo del trabajo, al concepto del trabajo y cómo este se relaciona con la psicología cognitiva. Así que, antes de pasar a eso, última posibilidad de hacer alguna pregunta en relación al trabajo. Ya, si no hay, partimos con lo del video. ¿Quedó claro la estructura del video, lo que quise explicar en el video, cuál es la importancia de la psicología cognitiva en el mundo del trabajo? Profe, Tiara, yo tengo varias preguntas. dale. Primero, en relación al autor que usted, no me acuerdo el nombre, soy, perdón. Oppenheim, o Sí. Oppenheim, no me prediga pronunciación de alemán bueno. Sí, es difícil el nombre. Usted planteó que en la síntesis, él dice que nunca vamos a poder abordar las verdaderas preguntas que tienen que hacerse para entender el trabajo si no somos capaces de entender las relaciones históricas Sí, que hay entre las condiciones del momento, las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo. O esto como que no lo entendí mucho. ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, voy a plantear... a ver, yo soy psicólogo y les hago una clase, podríamos decir que dentro de mi trabajo es ser profesor universitario. ¿Ese es un buen trabajo o es un mal trabajo? ¿O está ¿Un buen bien trabajo? remunerado? ¿Ya? ¿Y está bien o mal remunerado? Está un poco topado la carrera, pero yo imagino que buen pago. Ya, o sea, tú planteas que ser profesor universitario es un buen trabajo y aparte está bien pagado. Y lo que te va a decir Oppenheim es ¿de dónde viene que ser profesor universitario es un buen trabajo? ¿De dónde viene la creencia? ¿Y qué es ser bien pagado? Y ahí empieza la concepción histórica del trabajo. ¿Qué quiero decir? A ver, ser profesor universitario, ¿me pagan más que ejerciendo psicología? Sí. ¿Me pagan más que siendo gerente general de una empresa? No. De hecho, me pagan menos que ser administrador de una empresa o ser un cargo medio en una empresa. Y mi hora de trabajo, yo en el colegio, yo soy psicólogo, pero soy encargado de convivencia y eso implica que tengo un cargo de responsabilidad. Por tanto, la hora de trabajo me la pagan mucho mejor en el colegio que en la universidad. Condición material, mi sueldo de profesor universitario es bajo que el que recibo como psicólogo ejerciendo de psicólogo. Por tanto, es una comparación en las condiciones materiales. Ahora, mi sueldo como profesor universitario es probablemente mayor que el sueldo que recibe más del 70% de los chilenos. Entonces, mi condición subjetiva me dice que me pagan menos que por ser psicólogo. Si me comparo tanto como por ser psicólogo como por ser profesor universitario con las condiciones objetivas, que son el sueldo que recibe la mayoría de los chilenos, mi sueldo es bastante alto. El segundo punto es, si es un buen trabajo, está implicado en la idea
que viene desde los griegos, y eso es lo que plantea un poco Oppenheim, de que el trabajo pensante es mejor que el trabajo manual, que el pensar es mejor que el hacer propiamente tal, o el hacer manual. Profe, Javiera, consulta, ¿se podría decir que ahí se crean categorías como de lo bien o mal pagado o de un buen trabajo y un mal trabajo? exactamente, eso es lo que plantea Oppenheim, que uno cuando hace el análisis solo considera Chile, o solo considera su realidad, que sería, por ejemplo, a ver, mi realidad es que yo soy el primer profesional de una familia donde por el lado paterno tengo 17 tíos, por el lado materno tengo 9 tíos. Soy el primer profesional entre todos mis primos y todos mis tíos. Por tanto, debiese considerarme un afortunado del sistema. O sea, si yo lo pongo así, yo tengo o estoy ganando mucho dinero y estoy validado por el resto de mucho mejor forma que todo el trabajo que realizó mi papá, que realizan mis tíos, que realizan mis primos. Entonces debería estar súper orgulloso, y debería sentirme súper validado y debería estar en el top. Pero si me comparo con los profesionales de la salud, pongamos enfermeras y médicos, me comparo con la validación social que tienen las enfermeras y los médicos, quizás mi autovaloración no sería muy alta o consideraría que me explotan laboralmente, porque a los médicos y a las enfermeras les pagan mucho más, y les pagaban mucho más antes de pandemia que lo que me pagan a mí. Entonces lo que plantea Oppenheim es que nuestras categorías de valoración del trabajo son construidas históricamente y se basan en las relaciones que tiene una sociedad con su trabajo. Probablemente en la época romana y los griegos, un guerrero era mejor evaluado que un pensador. De hecho, un buen ciudadano era un tipo que se pagaba la armadura y que iba a la guerra, y que moría por su polis o por el imperio romano. En la época feudal, después de los reyes y los nobles, no venían los siervos que producían comida, venían los caballeros feudales, que son guerreros pagados, y que por ser caballeros feudales tenían el derecho a tener tierras y tener gente a su servicio. Entonces, categorías laborales han ido cambiando y se tienen que entender en su contexto histórico para poder resolver lo que es el trabajo, porque en definitiva, y es una subtesis que plantea Oppenheim, que no se las quise poner para no complejizar, porque les metí mucho contenido teórico y me parecía medio injusto seguirle introduciendo más contenido teórico, tiene que ver con que todo el mundo, o casi históricamente, el trabajo es bueno. Nadie se plantea el no trabajar, nadie se plantea el no hacer algo. Pero cuando uno ve las valoraciones del trabajo, por lo menos desde la modernidad en adelante, es alienante o es perjudicial. O sea, por ejemplo, la mayor parte de las personas, si tú le preguntas el trabajo, son 8 horas que me le permiten ganar dinero para después hacer otras cosas que sí le interesan en su vida. Pocas personas, y de hecho se une a la gracia de la terapia ocupacional, de la psicología o de los ámbitos de la salud y de la educación, es que la mayoría de las personas que trabajan en la salud y que trabajan en la educación son de los pocos trabajadores que supuestamente están haciendo algo que les gusta en su vida y que se sienten realizados haciéndolo. No sé si un ingeniero comercial se siente realizado haciendo una reestructuración de una empresa. Quizás sí, pero en general no. De hecho, los índices son personas que hacen su trabajo, lo hacen lo mejor posible, pero para después poder hacer lo que realmente les gusta. Se entendió, profe, gracias. Ya. Y mi otra duda era sobre Hegel, sobre la alienación, porque el elemento idealista como que no lo logré entender muy bien. Ya. No se preocupen, que este es para una clase de filosofía gigantesca. Recuerden que Hegel siempre plantea, y que es como no el creador, pero el que lo sistematiza de mejor manera, de la dialéctica. Antes todo era causa-efecto, o sea, pasaba algo,
existe la fuerza de gravedad, se cae la manzana, causa. Y uno estudiando las causalidades puede entender los fenómenos de la vida. Hegel lo que plantea es que existe algo que se llama dialéctica, que en verdad que está muy de acuerdo con los modelos de aprendizaje actual y por tanto todo el mundo en la actualidad se plantea dialéctico. Lo que pasa es que decir dialéctica está más asociado a Marx y ahí suena feo, pero todos los modelos de aprendizaje modernos plantean lo mismo, que llega un estímulo, ese estímulo choca, voy a ponerlo en términos muy piagetanos, que Piaget es muy dialéctico, choca con todo lo que sabemos, y si es significativo para nosotros, logramos integrarlo al resto del conocimiento. A ese proceso se le llama equilibración, que es lo que plantea Hegel. Pasa algo, la tesis, síntesis, que es lo que nosotros somos en este momento, choca con eso, y pasamos a sumar esta tesis a lo que nosotros ya teníamos, a partir del choque con la antítesis, y una síntesis, algo nuevo. ¿Qué plantea Hegel? Que el ser humano siempre va a ser un ser alienado. Al tiro, Catalina, te contesto. El ser humano siempre va a ser un ser alienado porque plantea que el ser humano, y esto es muy cercano a Maturana, para que se vean las similitudes filosóficas e históricas que hay, es que el ser humano es un ser biológico único y que se termina o cierra con su componente biológico, físico, conciencia, y afuera está un otro, un algo, un mundo, hay otras personas, hay una sociedad, y yo tengo que interactuar con esos otros. Tengo que interactuar con esos otros. Tengo que relacionarme con el mundo. Entonces, cuando yo trabajo, o sea, hago un esfuerzo para relacionarme con el mundo, ese esfuerzo hace que yo deje ser yo, porque soy yo haciendo un esfuerzo, y al hacer ese esfuerzo, por así decirlo, para usar un término más de Maturana, aprendo, cambio, me transformo, y paso a ser un otro, un alien. Dejo de ser yo para estar en el otro. Por eso dice Hegel que el trabajo es alienante, porque me obliga a salir de mí mismo y me obliga a entrar en relación a los otros. Y como estoy con los otros, con el mundo, dejo de ser yo, paso a ser un alien, algo que no soy yo. Y ese no soy yo, después se reconfigura y aprende, cambia, y paso a ser yo. Y cada vez que me relaciono con el mundo, paso el paso de ser yo, con mi unicidad, para relacionarme con el medio. En otras palabras, y utilizando al tiro Javier, y utilizando a Maturana, la única cosa que no puede ser el ser humano es no cambiar. Y cada vez que cambio, dejo de ser yo. A eso se refiere Hegel con que el trabajo es alienante, porque el trabajo él lo ve como el mecanismo que me permite relacionarme con los no yo, que es el medio, con otras personas. Y claro, él reconocía que en los años que él escribió el trabajo estaba de tan mala calidad, era tan desastroso, era tan brutal, que por supuesto las personas llegaban a niveles de alienación mucho mayores, porque es muy distinto el trabajar haciendo una clase en PowerPoint que metiéndome a una mina a sacar carbón. Pero para Hegel eso se iba a solucionar cuando las máquinas avanzaran tanto que las máquinas iban a hacer ese trabajo físico y nosotros íbamos a ver, pensar, imaginarnos, pero igual siempre íbamos a tener el contenido de alienación. Por eso él es idealista, él dice que sin importar las condiciones materiales siempre vamos a estar alienados, porque es parte del ser humano, de ser humano. Espero que te haya quedado un poco más claro. Javiera, y después Sí, profe. te contesto Cata. Javiera, ¿qué me iba a preguntar? Que te interrumpí justo con todas las... No, profe, ahí me quedó claro. Igual tiene que ver un poco con el ello, el yo y el super yo. Podríamos decir que Freud también utiliza la dialéctica, pero sí, o sea, podríamos decir que el ello sería como ese ser yo y el choque con el
super yo, que sería la sociedad del no yo, me hace que tenga que transar, cambiar, adaptarme a esa realidad. Así que es una muy buena reflexión. Y ese cambio que usted dice que se realiza, o sea, yo cambio, pero para convertirme, o sea, dejo de ser mí mismo, pero es como para convertirme en otra versión de mí mismo. Exactamente, por eso es, a ver, lo Pero- que plantea la dialéctica, Tampoco desaparece como la esencia de él mismo, no sé si me entiende. sí y no, como es una respuesta muy dialéctica. Lo que pasa es que la dialéctica define tres momentos: la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero eso es súper fluido y va en todo momento avanzando. Entonces lo que diría Hegel, para ponernos bien hegelianos, es que la Javiera de este momento, al sentarse en la clase, era una Javiera. Me empezó a escuchar y se tuvo que relacionar y juntar ideas que tenía en su cabeza para lograr entender de mejor manera lo que estoy diciendo. Y por tanto ya deja de ser la Javiera que era hace 5 minutos y pasa a ser una Javiera nueva, aunque la novedad sea solo que logró entender una idea que quería plantear en la clase. Y esa nueva Javiera tiene más herramientas para relacionarse con el resto del contenido de la clase y con el resto de lo que escucha en su vida, solo por haber entendido esas dos ideas. Y después, O sea que se va deconstruyendo para poder construir de nuevo, algo así. exactamente, en todo momento, en todo lugar, como dice Maturana, es imposible no cambiar, porque por último, puedo ser igual excepto en la piel, porque la piel se me va muriendo y se va cambiando todos los días. Siempre pasamos a ser un otro en todo momento, y sobre todo cuando me relaciono con otras personas, porque tengo que entender su lenguaje, tengo que entender lo que quieren, y si sus motivaciones me gustan o no. Voy a poner un ejemplo bien básico, qué sé yo, supongamos que no estamos en cuarentena y tú tienes pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, no nos definamos por la... Y tú querés quedarte en la casa a la tarde, pero esa persona te ofrece un panorama para salir en la tarde. Y a ti te convence y sales. Eso, según Hegel, sería cambio, porque tú tenías una posición, un estímulo, una relación, y eso hizo que cambiaras la forma de estar. O al revés, tú convences a tu pareja de quedarte contigo durante la tarde, tú lo cambiaste a él. Y aún así, para estar con el otro tienes que cambiar. Porque no es lo mismo estar solo en la casa toda la tarde que estar con alguien toda la tarde. Ya, y usted igual y me está hablando con convencimiento. ¿Y pasa lo mismo con la manipulación? ¿También entra dentro de eso? Porque también hay un cambio de opinión. Voy a plantearlo desde una visión más cínica. Entre el convencimiento y la manipulación solo hay grados de... son la misma escala de grises. No son dos cosas distintas, sino son dos formas de ver un mismo elemento. No sé si te respondí o te dejé peor. Que en la manipulación hay un cambio de Como opinión, dijo pero... usted, sí y no. Ya. Que lo que pasa es que en la No, pero profe, manipulación... ahí me queda igual más clara la materia. Ya. Catalina, con respecto a la enajenación y la alienación, lo que pasa es que la alienación, al ser usada por Marx y al haber habido toda una etapa en nuestra historia reciente muy ligada al marxismo, sea pro-marxista o anti-marxista, la alienación pasó a tener un contenido político muy grande. Por lo cual, cuando hablamos de la ley laboral, las leyes laborales se aplicaron en países socialdemócratas y en países capitalistas, y por lo cual usar alienación era como, por así decirlo, ceder al marxismo. Entonces lo que se utiliza en todas las legislaciones laborales es la palabra enajenación. De hecho, la enajenación incluso es un término para hablar de tipo de apropiación de bienes, hasta para hablar de si alguien está en las condiciones reales para tomar decisiones por su propia vida. Sofía, voy a hacer la respuesta de psicólogo. Sí y no. ¿Qué quiero decir? Que Hegel dice que
tú eres cuando no te relacionas con los otros, y con los otros no me refiero solo a personas, sino con tu medio ambiente, con las cosas materiales, incluso con tu idea. ¿Cuál es el tema? Que en todo momento tienes que relacionarte con los otros, tienes que comer, tienes que tomar agua, tienes que ir al baño, tienes que respirar, por tanto te estás relacionando constantemente con los otros. Y por tanto en todo momento estás siendo tú en un segundo y dejas de ser tú en el otro segundo. Por eso es más idealista, porque no tiene que ver con las condiciones materiales, tiene que ver con, por así decirlo, con la subjetividad extrema. Lo que estamos hablando del yo y no yo a la vez. Profe, pero entonces si lo otro también es como el ambiente, la naturaleza y todo eso, entonces como que para él siempre viviríamos alienados, ¿no? No hay como una abstracción de eso. Exactamente. Siempre estamos alienados, por eso, porque para Hegel el trabajo es la forma en que yo me relaciono con él, los no yo, que es el medio ambiente, que son las otras personas, mi familia. No solo piensen en relaciones de trabajo, cómo se relacionan si ustedes viven con sus padres, hermanos, pareja, no sé. Entonces para Hegel siempre vamos a estar alienados porque nunca somos, es imposible que un ser humano sea el mismo en todo momento. Ya entiendo, gracias. Camila, lo que pasa es que no quise explicar enajenación desde la perspectiva del mundo del trabajo, porque la enajenación tiene una perspectiva más específica desde la ley. No lo quise explicar porque la enajenación es más usada por Fromm, y Fromm es un psicoanalista. De hecho, tiene su libro más famoso, El miedo a la libertad, que quiso hacer como un psicoanálisis a las sociedades occidentales y la explicación de por qué los fascismos triunfaron en Europa occidental. Pero puedo hacer una explicación bien rápida, porque expliqué alienación desde la perspectiva hegeliana y desde la perspectiva marxista, y que fue usado por Durkheim y por Weber y todos los grandes sociólogos para explicar los malestares en la sociedad. La enajenación, por así decirlo, es un término mucho más médico, que partió siendo un término legal. Voy a partir por el principio. La alienación tiene que ver con un entendimiento dialéctico de la realidad. Y desde Hegel dice que es imposible que yo sea, por así decirlo, deje de estar alienado, porque la alienación alienación quiere decir alien, alguien que no soy yo. Pónganlo en la imagen, me convierto en un marciano. Como broma. Entonces, lo que dice Hegel es que yo cada vez que me relaciono con el medio ambiente, con otras personas, dejo de ser, si a Guillermo Fernández lo escanean en este momento, en este segundo, en este milisegundo, después de hablar 5 minutos, van a haber cambios estructurales, sea en su cerebro, en sus ondas cerebrales, en que perdió piel, porque la piel no envejece en todo momento y se libera y se crea otra piel. Quizás estoy en un escritorio, muevo la mano, me golpeo y se me hace una pequeña herida, esa pequeña herida es otro Guillermo. Entonces, la alienación es ser otro. Y lo que plantea Hegel es que nuestra relación intrínseca como seres humanos con el medio ambiente va a lograr que yo en todo momento sea yo y al milisegundo después sea otro yo, y eso se sintetice, genere este lenguaje más moderno, porque Hegel no lo plantea así, aprendizajes y cambios, y esos cambios hagan que me escanean nuevamente 10 segundos después, soy otra persona, 10 segundos después otra persona, y siempre está en un proceso de constante cambio, de ser yo y no yo a la vez. En la dialéctica puedo hacer dos cosas a la vez. Se adelantaron a la física cuántica como por 100 años. Esa es la idea de alienación de Hegel. Por otro lado, Marx plantea que hay dos formas de alienación y que son más tanto subjetiva como objetiva, pero que se pueden solucionar si llegamos a la utopía de un mundo comunista superando la dictadura del proletariado, que básicamente plantea que hay dos concepciones de alienación. Una, basada en que se genera una diferencia subjetiva entre el burgués, el capitalista,
y el proletario. El proletario entrega su trabajo y el trabajo es el capital que tiene cada persona. Y el capitalista es alguien que se hace, por así decirlo, del trabajo de otras personas y junta el trabajo de otras personas en beneficio propio. Entonces, por una parte, el trabajador deja de ser dueño de lo más básico que tiene en la vida, que es su trabajo, porque se lo compra el capitalista, y el capitalista, al no tener que trabajar, sino que coleccionar el trabajo de otro, y al juntar el trabajo de otro, se vuelve en una persona distinta, en un capitalista. Entonces estoy, por así decirlo, alienado, porque por una parte el trabajador deja de ser dueño de lo más básico del ser humano para Marx, que es el trabajo, ya no es dueño de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, le pagan un sueldo por eso, pero él no ve los frutos de su trabajo, y como el capitalista quiere ganar plata, no le paga además todo el sueldo que debiese, sino que le quita parte del valor de su trabajo para hacerse rico él. Y por otro lado, el trabajador está enajenado porque ya no es dueño de lo más básico de su vida, y el capitalista está alienado, o sea, enajenación. Borren eso, está alienado, enajenación es un concepto posterior. Está alienado porque deja de ser un trabajador, deja de trabajar, que sería lo más básico que no hace un humano. Entonces somos un alien, un otro. Por una parte, porque ya no soy dueño de lo que me define como humano, que es el trabajo, y el otro y el capitalista está alienado porque dejó de trabajar y empezó a juntar el trabajo a otras personas. Entonces ya no es un trabajador y se define y empieza a pensar diferente y empieza a pensar que es especial y todo lo malo que tenían, por así decirlo, los capitalistas, y que por eso había que destruir el capitalismo con la dictadura del proletariado. Eso es de forma subjetiva. Y de forma objetiva, lo que pasa es que el trabajo en el capitalismo me despersonaliza. ¿Y cómo me despersonaliza? Porque antes mi trabajo era hacer un computador, los métodos más científicos de trabajo demuestran que hacer un computador una sola persona es poco eficiente. Entonces a mí me hacen hacer la tuerca que afirma la tarjeta madre. Y todo mi trabajo en mi vida va a ser esa tuerca para juntar la pieza, la placa madre. Es un trabajo tan poco significativo, tan atomizado, que pierdo el sentido de lo que es el trabajo, porque ya no produzco cosas. Produzco parte de una cosa que no voy a ver, que no voy a conocer y que no voy a poder disfrutar, porque probablemente una persona que hace la tuerca de una placa madre, su sueldo sea tan miserable que no le alcance jamás para comprar un computador. Entonces pierdo el sentido de mi propio trabajo. Y por otra parte, el trabajo era tan embrutecedor, era en condiciones tan nefastas, que pasaba a perder todo sentido, por así decirlo. Marx, que era parte de su escrito, es que a los hombres nos habían transformado lo mismo que bestias, porque habíamos perdido el trabajo y nuestros trabajos eran de pura fuerza y desgaste físico, y se entiende en la época en que lo plantea, porque en verdad las condiciones laborales, meter a un niño de 8 años a sacar carbón, hierro o cobre de una mina, eran condiciones laborales tan embrutecedoras que te dejaba de tener sentido el trabajo y pasaba a ser alienante, porque las condiciones materiales de ese trabajo eran destructivas. Entonces, ¿qué proponía Marx? Era primero una revolución, una dictadura del proletariado para pasar a su utopía comunista, en la cual el Estado se hacía cargo de los medios de producción, por tanto ya no iban a existir capitalistas y trabajadores, todos íbamos a ser trabajadores. Ya no iban a haber gente que se adueñaba del trabajo de otro y gente que perdía su trabajo. Todos íbamos a ser iguales. Se abolían las clases sociales, y por otra parte, entonces ahí se solucionaba la alienación subjetiva, y por otra parte, esta utopía de los trabajadores iba a hacer pensar en el bienestar de las personas y no en la acumulación de riqueza, y por tanto las condiciones laborales iban a mejorar tanto que el trabajo iba a ser enriquecedor y no embrutecedor. Yo iba a poder hacer cosas, por así decirlo, que iban a ir enfocadas en mi autodesarrollo y no en producir un producto mínimo
estandarizado y en una línea de producción que lo único que voy a hacer es basado en mi fuerza física y no en mi capacidad de pensamiento, y vamos a dedicarnos a producir cosas tan bellas que vamos a superar la alienación, por así decirlo, porque el trabajo me iba a enriquecer como persona y no a no volverme un animal. Entonces, esos son los conceptos de alienación en relación al trabajo. La enajenación, por su parte, es un concepto más clínico que habla que yo estoy enajenado, que estoy fuera de mí. Ya no que soy otro, sino que estoy fuera de mí. En relación a las leyes, cuando una persona tiene locura o está, qué sé yo, en coma, está fuera de sí, no está en la capacidad de actuar por sí mismo. Y por tanto, necesita un otro que lo represente. En relación al trabajo, lo que planteaba Fromm, para adelantar un poco la clase asincrónica que voy a hacer, es que las sociedades modernas, el superyo, ha producido tal nivel de tecnificación en el control de las personas que uno no se puede sentir satisfecho con el trabajo que realiza. El trabajo que realiza no le produce felicidad. No se siente libre y no puede tomar responsabilidades. Lo que plantea Fromm en el miedo a la libertad es que las sociedades actuales lo que han hecho ha sido, por así decirlo, a responsabilizarnos. Nadie se hace responsable de lo que hace en el día a día. Y como no tomo responsabilidades, puedo tolerar las peores atrocidades porque no son mi responsabilidad. Entonces, él cuando quiere hacer como un psicoanálisis de las sociedades occidentales, Alemania, que estaba muy en boga el fascismo en Italia, incluso después, dice, cuando las personas no se sienten responsables de su acto, que sería como el acto de humanidad máximo, el hacerme responsable de lo que yo hago, que eso me hace libre, al hacerme responsable de lo que yo hago, me hace libre, porque la libertad siempre implica responsabilidad. O sea, yo soy libre de mis actos siempre que me responsabilizo de ellos. Dice que en las sociedades modernas, el ser humano prefería no hacerse responsable, pasarle la responsabilidad a un Estado totalitario, y que ese Estado controlara mi vida. A eso se refiere Fromm con la enajenación. La enajenación como un estado de arresponsabilización. Y lo mismo en el trabajo. Cuando el trabajo, yo no soy responsable de lo que pasa en mi trabajo, estoy enajenado. Si, por ejemplo, yo que trabajo en un colegio, que aprendan o no aprendan los niños, no depende de mí, que es como lo básico de un colegio. Entonces yo me dejo de ser responsable, y como me dejo de ser responsable, dejo de ser libre. Lo que quería hacer era un nexo entre la idea del trabajo y la libertad. O sea, cómo el hacerme responsable de mis actos, la vida diaria me hace libre, y eso a todos los seres humanos les produce miedo, y que un acto de madurez y de adultez, y lo que nos diferenciaría a los animales, es hacerme responsable de lo que hago en mi vida diaria. Y que en ese momento los movimientos totalitarios en Europa Occidental lo que estaban proponiendo era justamente lo contrario. No se preocupe, no se haga responsable, le vamos a dar una vida perfecta, pero en la cual nosotros vamos a pensar y nos vamos a hacer responsables por usted. No sé si quedó claro. Fue más complicada la explicación, Camila. Sí, profe, ahí entendí, gracias. Ahí me quedó más claro. Ya, perfecto. Profe, la última duda. Ya, pero dale, si esa es la idea de la clase. Es que no me quedó muy claro cómo la psicología social clásica influyó en el trabajo. Lo único que entendí fue el concepto de subjetividad positiva. Ya. Pero igual no me quedó muy claro en general cómo la imagen. Fue como que logré rescatar esa característica nomás, ese aspecto, pero lo demás como que no. Ya. Voy a intentar explicarlo paso a paso. Si tú no me entiendes, me avisas porque tengo que buscar otro ejemplo. Pero voy a intentar Ya, profe. ir paso a paso. A ver. El capitalismo se empezó a ser el modelo dominante de producción y reproducción social. El problema es que tenía no un problema. Su dificultad mayor es que tenía un problema gigante. Y es que los trabajadores del mundo se estaban organizando y oponiéndose a ese sistema porque en verdad
los trataba muy mal, o sea, horarios de trabajo de 16 horas, no les pagaban salarios, sino que les daban fichas, salarios de hambre, brutalidad, o sea, imagínense todo lo peor del mundo laboral. O sea, hay una ley que se llama de la silla, que son las personas que trabajan, tienen derecho a tener una silla para poder sentarse. Y eso es una ley que se ganó con huelgas generales, muertos y todo, porque en ese momento para los capitalistas el dar una silla era que la gente se pusiera a flojear y si flojeaba no producía y por tanto perdían plata. Como el psicoanálisis europeo está fuera de lo importante, y el capitalismo estaba sufriendo y no encontraba explicación en la sociología, por así decirlo, que les ayudara a venderse como el mejor sistema. Porque empezaron a aparecer dos sistemas que se les llama hasta el día de hoy sistemas iliberales, entendiendo la democracia liberal occidental como un modelo, y dos modelos distintos, que estaba el marxismo más clásico de la Unión Soviética, que desde el 1848 hasta que aparece la Unión Soviética, no es que no pasó nada, hubieron muchas revoluciones, muchas revueltas de trabajadores, intentos de aplicación de dictadura al proletariado en varias partes del mundo, Alemania, en Estados Unidos había un movimiento obrero gigantesco, y la psicología, por ejemplo, no lograba dar ninguna explicación porque el psicoanálisis no era válido, y la psicología en un primer momento solo se dedicaba a estudiar, por así decirlo, qué tan rápido trabajo, o si estoy sentado a qué altura de mis pies, que era la psicofisiología. Una silla ergonómica me permite trabajar mejor, pero estaba preocupado de eso. Y por otro lado, el conductismo decía que nosotros aprendíamos solo por el reforzamiento, es decir, por premio y castigo. Y entonces, los premios eran importantes, el tema que hasta cierto, pongámosle, si a mí me dan bonos por producir más, yo produzco más, pero esos bonos son limitados, porque si se da por mucho tiempo, yo voy a querer que es parte de mi sueldo y lo voy a integrar como parte de mi sueldo, y por otro lado implicaba un gasto de dinero que los capitalistas no estaban dispuestos a dar en ese momento. Entonces imagínense revuelta el Día de las Mujeres por el asesinato de mujeres que estaban protestando, el Día del Trabajo es lo mismo, y no pasaron en Europa, pasaron en Estados Unidos. Entonces, no se lograba encontrar un modelo que permitiera vender al capitalismo como mejor que el marxismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el discurso del marxismo era bastante mejor que el capitalismo. El capitalismo aprobaba leyes laborales a duras penas, tenía a sus trabajadores en condiciones paupérrimas, y el comunismo, más allá de todas las atrocidades que cometió la Unión Soviética, vendía un discurso bastante más atractivo, que era un discurso de un gobierno generado por los trabajadores, por los oprimidos de la tierra, que son capaces de organizarse, y sin la necesidad de que existan líderes, oligarcas, capitalistas que nos digan qué hacer, y nosotros nos organizamos. Entonces, ponéis los dos discursos y sonaba mucho mejor el del comunismo. Entonces, y en esa lógica aparece la psicología social con los experimentos de Hartung y con la idea del cognitivismo. Con el experimento de Bandura probablemente sea el experimento de quiebre, pero ya habían otros experimentos antes. Pero lo que permite pasar es que lo que permite la psicología cognitiva es que los seres humanos tenemos algo dentro de la cabeza que parece que es bastante más importante que la idea de estímulo y respuesta, o que la idea de premio y castigo, que era lo que te vendía el conductismo. Que las personas cuando se sienten queridas, cuando tienen emociones positivas, que cuando quieren hacer algo, vale más que la recompensa económica. De hecho, hay estudios muy interesantes que dicen que a las personas, si tú les pagas un sueldo alto, vas a tener personas muy motivadas y muy buenas para tu trabajo. Medio alto, pero si es alto, muy alto, vas a tener una empresa desastrosa con personas que solo le interesa trabajar para tu empresa por el dinero, y que es mucho más valioso que tu empresa ofrezca una cultura, ofrezca un discurso, ofrezca algo mejor, por así decirlo, el desarrollo
una realización personal que mucho dinero. Entonces, para ponerlo en palabras más específicas, si yo trabajara en Wall Street o trabajara en Google, probablemente en Wall Street me pagarían más. Pero la gente, los programadores, prefieren trabajar en Google porque Google te da otro tipo de beneficios. Te permite trabajar en la casa, no tenéis que andar con corbata ni con camisa, tiende al trabajo colaborativo y no al trabajo competitivo de Wall Street, que tus ganancias son las pérdidas de otro. Entonces las personas, las instituciones que tienen una cultura que promueve el desarrollo personal, pueden pagar incluso sueldos más bajitos, pero suponiendo sobre la media y que te sientas valorado con tu sueldo, que alguien que solo está preocupado de la cantidad de sueldo que paga. Y todo eso lo descubrió la psicología cognitiva. Entonces, ¿qué permitió la psicología cognitiva? Fue darle un discurso de validación al capitalismo, cuando el capitalismo empezó a entender que no tenía que luchar contra los trabajadores, sino que tenía que hacerlos aliados del capitalismo. O sea, que los mayores defensores no fueran, por así decirlo, los capitalistas. A ver, si el modelo económico de Chile me lo está defendiendo Lux, Mate, Angelini, probablemente sea muy fácil oponerse a él. En cambio, si los trabajadores del líder se ponen y hacen una propuesta para defender que quieren rechazar la posibilidad de hacer una nueva constitución porque el sistema en Chile es precioso, hermoso y bello, probablemente ese sistema se sostenga de mucho mejor manera. Y eso es lo que logró la psicología cognitiva, le dio herramientas al capitalismo para entender la subjetividad de las personas. Y eso les permitió entender que las personas no solo trabajan con recompensas, trabajan con motivaciones, quieren cosas en la vida, quieren desarrollarse, quieren tener una vida familiar, quieren aspirar a tener mejores condiciones laborales durante el tiempo. Y entonces el mundo del trabajo entre los años 50 y 70, en Estados Unidos y en Europa Occidental y Japón, porque ese era como el eje del capitalismo más duro, generó leyes de cuidado de sus trabajadores. Recuerden la idea de recursos humanos que se ve en los experimentos de Hartung, de cuidado de sus trabajadores, de valoración de sus trabajadores, y eso les permitió adquirir una serie de elementos que probablemente se pensaban en contra del capitalismo, pero los pudo empezar a valorizar económicamente. La talla más grande que se venden poleras con la cara del Che Guevara en los aeropuertos de Estados Unidos. Un símbolo del enemigo más grande del capitalismo. Ahora uno puede llegar y, qué sé yo, aterrizo en el aeropuerto de Miami a tomarme unas vacaciones en Miami, y en el aeropuerto hay una polera del Che Guevara. Lo que le dio, en definitiva, fueron herramientas para entender todas las cogniciones, que al final son las emociones, las voliciones y la información que maneja una persona, cómo las maneja y cómo eso afecta a su comportamiento para integrarlo al modelo capitalista. Entonces se dieron cuenta que en vez de, si yo a una persona le digo, no es necesario que trabajes 14 horas, trabajo por horario, sino que logres esta meta. Si tú la logras en 6 horas, en 5 horas o en 8 horas, va a depender de ti. Pero si tú logras producir, qué sé yo, porque esto se le llama Fordismo, 3 autos Ford en esta cantidad de tiempo, todo el resto del día es libre. Tú verás en cuánto te demora. Las personas iban a hacer esos autos Ford en la menor cantidad de tiempo, lo que cual ahorraba la fábrica tiempo, dinero, por los gastos de luz, agua, electricidad, servicios públicos que tienen que tener cuando los trabajadores están dentro de la fábrica, y además le hacía sentir al trabajador subjetivamente de que estaba siendo valorado, porque si yo hago el trabajo más rápido no me tengo que quedar en la pega, sino que me puedo ir. Entonces me están premiando. Le permitió integrar herramientas de valoración subjetiva del capitalismo. No sé si ahí te quedó más claro cómo la relación. Sí, profe, entonces, así como resumiendo, el capitalismo ocupó la psicología social clásica
a través del reforzamiento positivo para crear esta subjetividad positiva. Más que pues, del reforzamiento, superaron la idea de reforzamiento. El ser humano no es un ser que se mueva solo con que me paguen más plata, menos plata, sino que lo complejizó, por así decirlo. Ya no es deme dinero, no deme dinero, deme tiempo, no deme tiempo, sino que tiene que ver que yo puedo crear la idea de cultura organizacional. Por ejemplo, yo supongo que ustedes son distintos o valoran distinto el mundo que la Universidad de los Andes. O se valoran distinto a la Universidad Católica de Santiago, a la Pontificia. Porque tienen culturas, y la idea de cultura organizacional es un avance que no existía antes. La idea de que tenemos ciertos relatos en común, entendimiento, y nos movemos por esos relatos, por esas percepciones y creencias, antes no se entendía. Ahora nos parecen naturales, o sea, ahora, porque eso, pero piensen que hasta el 1930, la idea de que yo percibo la realidad está mediada por mi experiencia anterior y no por la realidad propiamente tal, no se entendía. En el conductismo más clásico jamás se cuestionaron eso. El cognitivismo y la psicología social clásica, eso es lo que se cuestiona. Le agrega todos esos elementos. Le agrega el elemento de que las personas tienen motivaciones. Y que a lo mejor la tiara de... No sé qué edad tiene, pero si va en segundo año de la universidad, supongo que está en el rango entre los 20, 19 y 22 años. Tengo 28. 28 ya. La tiara de los 28 probablemente es muy distinta a la tiara de los 22. Sí. Y va a ser muy distinta a la tiara de los 40. Y que si la empresa logra entender esas distintas etapas de tu vida, por ejemplo, si tú esperas tener una carrera en una empresa toda la vida, porque eso era lo que te vendía el Fordismo, que la idea de que tú puedes partir de junior y ser el gerente de la empresa. Esa es una idea que vende el Fordismo. Entonces, suponiendo, ponte en esa época, que la tierra de los 22 a lo mejor está dispuesta a ser junior y todo, si es que le dicen que eso va a pavimentar su camino, a lo mejor para después ser la cajera del banco, estoy poniendo el ejemplo del banco que es el más clásico, y que siendo cajera del banco y mostrando tu honestidad y tu buen trabajo, vas a terminar siendo gerente. Y eso tenía que ver también con los trayectos de vida, porque una persona a los 22 años que tiene poca plata está dispuesta a hacer muchas más cosas que una persona con 28 que tiene experiencia, que ya se ha ganado un respeto en el trabajo y está dispuesta a hacer otras cosas que una persona de 45 que ya espera como la recompensa en su vida, a partir de todo el esfuerzo que ha ido construyendo con anterioridad. Por ejemplo, esa trayectoria de vida antes no estaba. Entonces, en el capitalismo más bruto, más brutal, donde aparece un Marx, Tiara tenía 8 años, Tiara tenía 22, Tiara tenía 28, tenía 45, y todos los días tenía que a las 6 de la mañana levantarse, a las 6:30 estar en la mina para llegar a las 10, 11 de la noche a su casa a dormir, comer, cuidar a los hijos si tenía hijos, para el otro día volver a ir a hacer lo mismo durante toda tu vida sin ningún cambio. Entonces la idea de alienación en ese momento era muy evidente. Ahora si a ti te ofrecen partir de junior, pero si lo haces suficientemente bien, en 6 años vas a ser ayudante de cajero, si después de 6 años vas a ser cajero, y después 15 años haciéndolo muy bien puedes terminar a ser delegado de sucursal y después estás gerente del banco, es mucho más atractivo. Yo entiendo que probablemente para la etapa en que estamos en el mundo, esperar 6 años para tener recompensa es bastante grande y es algo que va a explicar de mucho mejor manera las teorías postmodernistas. Pero en ese momento, para trabajadores con poca educación, pero que se les prometía que si hacían muy bien el trabajo iban a ser altamente calificados y por tanto se les iba a pagar un muy buen sueldo, era algo muy atractivo. Yo no tenía que estudiar en la universidad para aspirar a ganar $60.000 anuales, porque no tengo idea por qué en Estados Unidos el sueldo se cuenta por lo que gano al año y no por lo que gano al mes. Y para eso, para los estadounidenses sacaban el cálculo, ya, si yo trabajo para la Ford, o trabajo para la Coca-Cola, o trabajo para la United Steel, o trabajo para cualquiera de las grandes empresas norteamericanas que se le ocurra, si hago muy bien mi pega y me especializo en un tema, voy a ganar
un sueldo que me permite comprar una casa y comprar un auto, ¿para qué voy a querer hacer la revolución? Si además veo cómo viven los soviéticos y no viven muy bien. ¿Se entiende un poco más cómo ayudó? Sí, profe, ahora sí se entendió. Clarito. Gracias. Perfecto. ¿Preguntas, dudas? Al parecer no. Gracias, Sofía. Ya, al parecer no hay más preguntas. Por lo menos Sofía, María Fernanda, Tiara y Florencia me lo confirman. Agradezco el pulgar hacia arriba. Sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo clarísimo, muchas gracias. Ya, entonces les mando la clase el miércoles y ya nos veríamos para el día 31. Les diría que tengan una buena semana de descanso, pero parece que va a ser... Pero parece que va a ser algo complejo para ustedes. Pues ya dentro de lo posible descansen esa semana, si no pónganse al día. Y eso nos estaríamos viendo en 2 semanas más. Y depende de la cerveza, Florencia. Hay cervezas sin filtrar y esas son bastante poco claras. Espero que no se acostumbren a los procesos de alienación. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ya, Sofía. Cristina. Chao, profe, que está bien. Chao, Cuídense. profe, gracias. Profe, gracias por Chao, todo. profe. Chao, profe, Que tenga buena semana, Chao. profe, chao.